Bien, pues esta sesión, hermanos, va a ser muy importante para ustedes como jóvenes. Es primeramente una enseñanza y después va a haber una sesión de preguntas y respuestas de todo lo que hemos visto hasta el momento, hasta ahorita en este retiro. Y son preguntas referentes precisamente a cómo manejaba la hermana Neida, referente al trato entre hombres y mujeres. A veces leemos de la Biblia, examinamos los temas, pero a veces nos quedan muchas dudas ya en lo particular. Bueno, a ver, pero yo tengo una situación así, sobre todo cuando hay una convivencia con personas que no son cristianas y también a veces entre cristianos, porque a veces pareciera que entre cristianos como que se baja también la guardia, porque precisamente sabes que estás con una persona que tiene temor de Dios y a veces surgen inquietudes, hermanos, y son normales, es correcto. Por lo tanto, va a haber, no sé si hermano César, estás por ahí, ¿se les van a dar hojitas a ellos? Si quieres de una vez repartirlas, que todos tengan una hojita, para que conforme vayamos, si tienes ya alguna pregunta, de hecho la puedes ir anotando. Las preguntas son anónimas, como siempre lo hemos hecho, no tienen que anotar su nombre, no tenemos que saber de quién son, para que lo puedan hacer con libertad, para que lo puedan hacer de manera que ustedes se sientan pues libres de poder preguntar y también saber que les vamos a dar una respuesta conforme a la Escritura, una respuesta que les pueda ayudar a ustedes a tomar decisiones correctas en su momento. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a encomendarle a Dios tanto la instrucción como la sesión de preguntas, que sea Dios guiándonos, ayudándonos, bendiciéndonos. Padre, te damos muchas gracias por lo que hasta hoy hemos recibido. Agradecemos tu cuidado, Señor, y la disposición de tantos hermanos y hermanas para servirnos, para atendernos, para estar al tanto de nuestra vida, buscando que tengamos un aprovechamiento espiritual, un caminar más cerca de ti, Señor. Sabemos que todo viene de ti, Señor. Te damos gracias por ello, te bendecimos y rogamos que tu bendición nos siga acompañando durante esta enseñanza y durante el resto del día también. En el nombre de Jesús. Amén. También una aclaración, hermanos. Los hermanos que pasaron hace un rato a las actividades, ellos son casados, son pareja. Ya estaban unos jóvenes preguntando, hermano, ¿yo cómo me anoto de voluntario para esas dinámicas? Dice, quisiéramos pasar ahí al frente. No, es que ellos son ya parejas. No, pues así ya no tiene chiste, decía. Es broma. No, ellos son esposos, son matrimonios. Por eso veían a la hermana Tania que estaba tan acomedida y todo, pues es que su marido ya está acostumbrado a quitarle la cartera y todo esto, ya se ve que tiene experiencia en dónde poner la mano y todo. Es broma, hermana, es broma. Entonces, para que nadie se vaya a inquietar, por eso escogimos parejas también para que hicieran esas dinámicas. Y la idea pues es representarles algo que suele ocurrir, hermanos, y que a veces puede presentar el no saber qué hacer en su momento, ¿no? Porque a veces tú lo tomas como una situación natural que se puede a veces dar, a veces no se piensa también. La verdad es que muchas de las cosas que a veces nos ocurren y que nos ponen en problemas no son cosas que pensábamos. Y precisamente la sorpresa nos lleva a no saber qué actuar, cómo hacer, qué responder. Y a veces en esa sorpresa es donde podemos tomar decisiones no correctas o adecuadas. Vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 27. Este personaje que vamos a leer, hermanos, es el mismo del que hablamos ayer, del mismo que ayer comentamos. Segundo de Samuel 11, del 1. Pongan mucha atención, lo voy a leer de manera pausada y quiero que ustedes vayan analizando. Yo sé que va a ser de manera difícil que lo hagan todo, pero que vayan poniendo atención. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él
y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzase a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebés? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando, contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Parece increíble, jóvenes, creer que esto que estamos leyendo lo hizo la misma persona que ayer estudiábamos cómo escribió acerca de Dios y que le decía: examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Es la misma persona que dijo: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha premiado, Él me ha recompensado. Y uno puede leer esto y dice: ¿de qué se trata esto? O sea, no entiendo. Esto nos deja ver una cosa muy importante y que es sumamente importante, y hasta le sirve a ustedes como un argumento para probar por qué la Biblia es un libro de Dios. Y es que en las historias de los pueblos, porque la Biblia es el libro oficial de historia de Israel hasta el día de hoy, ¿sabían ustedes eso? También es el libro oficial de geografía de la nación de Israel hasta el día de hoy.
la estudian en la escuela. ¿Por qué? Porque es su documento histórico, es su libro de historia oficial. Entonces, todos los libros de historia de los pueblos siempre ocultan los pecados de sus principales líderes y fundadores. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la tendencia natural a querer mostrar lo que no es delante de los hombres. Y tú vas a ver, aquí en México nunca vas a encontrar libros que te hablen de los pecados de Benito Juárez o de los pecados de los niños héroes o del cura Hidalgo. ¿Por qué? Porque son los próceres de nuestra patria. Pero aquí tenemos el caso de un hombre que es considerado el rey más importante de toda la dinastía cuando estaba todavía el Reino Unido, David. Y es mostrado como un hombre de carne y hueso, con sus pasiones, con sus deseos, con sus errores, y no solo con sus errores, jóvenes, además con detalle de los errores y con detalle de la vergüenza y de toda la maldad que él hizo para intentar ocultar y reparar él mismo sus propios errores. Nunca vas a encontrar un libro de historia de ninguna nación y de ningún país que describa los pecados y las faltas de sus propios líderes y fundadores. Pero la Biblia describe las faltas de Moisés, las faltas de Abraham, las faltas de David, las faltas de Salomón, las faltas de todos los reyes, porque todos los reyes de Israel se perdieron, excepto algunos de Judá, y describe con lujo de detalles los pecados, las maldades y las iniquidades que ellos cometieron. Eso, que les quede esto muy grabado a ustedes, porque ese es un argumento que ustedes pueden utilizar para probarle a otra persona por qué la Biblia puede ser confiable como un documento que no es de origen humano, porque los hombres nunca exhiben sus pecados, los ocultan. Sin embargo, la Biblia es un libro que, como no tiene un origen humano, sino tiene un origen divino, por eso nunca se esfuerza en tapar las faltas. Más bien hasta pareciera como que busca exhibirlas para que podamos aprender de ellas también. Es un argumento muy importante. Pero aquí tenemos varios elementos. Vamos a volver al verso 1. Vamos a examinar algunas partes importantes de lo que ocurrió con este hombre. Y esto nos debe llevar a una reflexión, mis amados. La primera es que ¿alguno aquí cree que sea superior a David? Más espiritualidad. David era profeta. David era un adorador. David fue rey de Israel. Gracias, hermano. David fue un hombre que tuvo una cercanía con Dios que pocos hombres en la Biblia han podido tener, y también Dios se esfuerza en hacérnoslo conocer y entender. Dice el verso 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Primer punto: David era un hombre que se caracterizaba por algo. Él era un guerrero. Él se curtió en la batalla desde que empezó con Goliat, y no solo desde Goliat. Cuando cuidaba a sus rebaños, dice la Biblia que él liberaba a sus ovejas de la mano de los coyotes, de los lobos, de los leones y hasta de los osos. Era un guerrero, y cuando mató a Goliat y después de eso tuvo una experiencia de guerra tremenda. Pero aquí David dejó de salir a la guerra. Ya no fue a la guerra. ¿Por qué? ¿Qué dijimos ayer? Que las decisiones van formando nuestro destino, ¿verdad? Las decisiones que tú tomas, así como les decía ayer, qué bueno que viniste al retiro. Otras personas, de unos jóvenes por ahí me enteré que no vinieron porque pues es que era su cumpleaños el día de hoy y pues ya no vino al retiro. No está mal, no es un pecado, pero pudiste haber elegido festejar tu cumpleaños otro día para venir al retiro, ¿verdad? Pero pues bueno, no está mal, no se está condenando a nadie por eso. Pero son las pequeñas decisiones que van formando nuestro destino y nuestra vida. David se decidió quedar en Jerusalén. ¿Por qué? Tal vez ya estaba curtido, dijo, ya me toca descansar, ya he luchado bastante, tengo mucha experiencia. Verso 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Creo que la gente se levanta en las mañanas, ¿no?, de la cama. Pero aquí dice la Biblia que cuando cayó la tarde, o sea, ¿cuándo cae la tarde? Pues cuando se mete el sol, a las 6 de la tarde quizás, 5 tal vez, se levanta de su lecho. ¿Qué estaba haciendo en su lecho David? Durmiendo, descansando. No es un pecado, ¿verdad? O holgazaneando tal vez, mucho descanso, mucho tiempo. Estaban todos en la guerra. Dice, pues yo qué hago aquí, ¿no? No hay hombres, en el sentido de que no había asuntos que resolver. Y curiosamente, ¿verdad?,
desde el terrado ve a una mujer hermosa. Las casas de los reyes, la casa del rey siempre se construía en la parte más alta de la ciudad y estaban rodeadas principalmente, las primeras casas que había alrededor eran las casas de los siervos más fieles del rey. Eran las casas de los generales, eran las casas de los siervos del palacio, eran las casas de los funcionarios de gobierno, de su gobierno, estaban alrededor del. ¿Por qué? Porque eran los hombres de más confianza. Y después, y conforme iba bajando la altura de la casa, literalmente estaba en lo alto, estaban las casas de las personas conforme a su jerarquía social o digamos que aún espiritual dentro de su reinado. ¿Y qué pasó? Que se estaba bañando una mujer. ¿Por qué? Dirá uno también, bueno, ¿por qué estaba bañándose Betsabé ahí? Es que se suponía que no había hombres. Se supone que estaban todos en la guerra, ¿verdad? Y nadie más tenía acceso al terrado del rey, aparte del rey. Y pues no creo que el rey haya avisado, ¿saben qué? Que no voy a ir a la guerra, me voy a quedar aquí. Él se quedó. O tal vez lo sabía la mujer. No tenemos el detalle. El caso es que David estaba en el lugar no indicado, en el momento no indicado, en la circunstancia no indicada. Y así es como siempre pasan las cosas, hermanos, cuando va a cometerse un pecado. Siempre estás en el lugar que no deberías estar. ¿Para qué vine a este lugar? ¿Para qué vine a esta fiesta? ¿Para qué vine con este amigo? ¿Para qué le hice caso? ¿Para qué hice esto? ¿Para qué abrí esta página? ¿Para qué le di clic? Así, por accidente. Y ocurre que justamente en ese momento, cuando tomas la decisión no correcta, empiezan a ocurrir eventos que tú no pensabas ni querías, pero que te empiezan a empujar a situaciones que están fuera de tu control. ¿La vio? ¿Qué debería hacer una persona cuando ve una mujer que le parece muy hermosa? Lo veíamos hace rato, ¿verdad? Es importante, pues, si sabes que te puede causar un tropiezo, pues retirar tu vista. Dijimos que la vista es natural y no es pecado que tú veas una mujer hermosa, pero otra cosa es que tú te quedes observando a una mujer hermosa. Eso ya es otra cosa. La vista es algo natural, ¿sí? Y las mujeres, como decía la hermana Neida hace un rato, es falso que las mujeres digan yo me visto, para mí no es cierto. Las mujeres siempre buscan atención cuando se visten, cuando se peinan, cuando se arreglan. Es una manera natural porque es parte de su constitución y no es un pecado. El problema es cuando lo hacen de una forma en que solamente consideran su propio bienestar y no consideran nunca la necesidad. Gracias, hermano. Entonces, casualmente, ve una mujer, ¿verdad? Casualmente, él no salió a buscar a la mujer. Eso es cierto, David no salió a ver, voy a ver quién se estaba. No, David no salió a eso. Pero, es que, ¿qué tiene que estar haciendo ahí? Eso nos lleva a una pregunta. ¿Cómo utilizas tu tiempo? ¿En qué empleas tu tiempo libre? ¿Con qué te distraes? Es tiempo que tienes derecho a descansar, está bien, todos tenemos derecho a descansar, no es ningún pecado, pero ¿cómo empleas tu tiempo? David aquí lo utilizó de una manera que no era pues la más sabia. Ahora, tampoco era pecado que él saliera a su terraza, era su terraza, ¿verdad? Pero al ver él que una mujer se estaba bañando, pues tenía que haberse regresado, pero no, él se quedó mirando y se percató que la mujer era muy hermosa, además. Versículo 3. Y envió David a preguntar. Ya cuando David envía a preguntar, es que hubo un impacto en su alma. O sea, ya no se conformaba con haber visto la imagen, no a ver quién es esa mujer, porque me impactó su hermosura. Ahora, si algo tenía David, pues eran mujeres, tenía muchas mujeres, tenía varias esposas. Para este momento él tenía por lo menos 2 mujeres. Tenía a Abigail y tenía a su primera esposa, no me acuerdo cuál es su nombre, Mical, la primera, la hija de Saúl, y Abigail tenía por lo menos 2 mujeres. Sí. Entonces no era un problema de que él no tuviera una mujer, pero algo impactó su alma y esto nos habla que ya el adulterio estaba en su corazón. Todavía no pasaba nada, pero Jesús dijo que todos los pecados, ¿de dónde salen? Dijo, hermanos, del corazón, exactamente. No, todavía no pasaba nada, pero ya en el corazón de David ya había algo que no era correcto. ¿Para qué tienes que enviar a preguntar quién es esa mujer? ¿Para qué? No, pues es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Ambos eran servidores, pero aparte había otra cosa. Urías
Dice Eteo porque era de los hijos de Et, no era un hombre judío. Este era un hombre que era converso al judaísmo de ellos. Lo más probable es que él haya conocido de Dios en las cuevas de Adulam, donde David huyó de Saúl y donde él, a través de su fe y de su conocimiento de Dios, amasó no solamente un ejército de personas valientes, sino que también consiguió personas que conocieron y amaron a Dios, y uno de ellos fue Urías también. Y por su fidelidad, Urías se le dio la mujer de Eliam, que era otro hombre cercano a David también. O sea, era una familia que él conocía. Era una familia cercana, no era el hijo de la vecina, no. Era una persona que yo conocía, que yo había convivido con ellos. Y envió a preguntar por ellos. Siempre los pecados escandalosos van precedidos por aquellos que no son escandalosos, los del corazón. O sea, David todavía no había hecho nada, no se había acostado con nadie, pero ya estaba en el punto en que se busca la gota que derrama el vaso. Por eso es tan importante el examíname, oh Dios. Aquí estoy seguro que ya David no oraba eso, porque si Dios hubiera examinado el corazón de David, hubieran salido muchas cosas. Verso 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Se podría pensar, bueno, pero ¿por qué Betsabé accedió? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no se negó? Bueno, ponte a pensar, ¿quién era David? Era el rey. Era el rey de Israel. ¿Qué crees que podría pasar si una mujer se negaba al rey? ¿Verdad? La tomó, obviamente también ella accedió, no se ve que la haya obligado. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hasta ahí parecía que todo quedaba como usualmente suele en la mente del hombre ocurrir, ¿verdad? Bueno, nada más ese evento de una noche ya pasó, ya no hay nada. Ya total, ya voy a limpiarme, como dice la Biblia, el proceder de la mujer adúltera es come, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Se acabó ya, pido perdón, que Dios me ayude. Pero es que a veces ocurren problemas que no están apercibidos. Y es que el pecado tú solamente puedes elegir cómo cometerlo. Pero una vez que tú eliges qué pecado cometer, automáticamente después de ahí para adelante pierdes todo el control de los eventos. Ya no puedes elegir nada más. Versículo 5. Y concibió la mujer. Nadie se preocupó, seguramente David no le preguntó, oye, ¿te puedes embarazar? ¿Estás en tus días? ¿Qué? No preguntaron nada. El pecado nunca prevé. El pecado solamente busca la satisfacción de la persona sin importar las consecuencias, el daño o lo que pueda ocurrir después. Y la mujer quedó embarazada. Entonces ya no podía taparlo únicamente diciendo, no pasó nada, te fui fiel. David pues era el rey finalmente, y aquí había un problema. ¿Qué pasaba con las mujeres adúlteras en Israel, saben? Las lapidaban. Ahora, a David no lo iban a lapidar, él era el rey, pero a Betsabé sí. Y resulta que después ella, cuando regresara a su esposo de la guerra, resulta que estaba embarazada, ¿sabes qué le iban a hacer? La iban a matar. Y pues David obviamente, imagínate la conciencia, ¿no? O sea, ay, híjole, ¿qué hice, no? ¿Y ahora qué hago? Pues ya sé. Pues traigo a su marido, que venga con ella, lo dejo que venga aquí unos días de licencia, ¿verdad? Que llegue a su casa, que duerma, y ya que esté en su casa y que duerma con su mujer, pues nadie va a imaginar nada mal de por qué su mujer se embarazó, ¿verdad? Simplemente. Pero no contó con que su siervo Urías tenía principios, llamaba a Dios. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías, Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. ¿Qué le importaba a David la salud de Joab? Él traía en mente su problema. Y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, puras preguntas de trámite. Después David, verso 8, dijo a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, ¿sabes qué? Urías, ve a tu casa, mira, ahí te va unas ollas de comida, unos tazones de fruta, una botella de vino, vete a tu casa, disfruta, has trabajado mucho, has luchado por el reino. Y lo mandó. Versículo 9.
Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, Urías tenía principios que había aprendido, ¿sabes de quién? De David, precisamente. Verso 10. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Vean la insistencia. Y Urías responde a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. David seguramente diría: pues sí, eso tienes que hacer. Pero Urías dice: por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. No, sería injusto que yo. ¿Y qué estaba pensando David? ¿Y quién está haciendo eso? Pues yo. Yo aquí en mi casa, ellos en la guerra, arriesgándose, muriendo, y yo aquí descansando, comiendo, tomando la mujer de mi prójimo. ¿Tú crees que estas palabras no le calaron a David hasta el alma? Por vida de tu alma, que yo no voy a entrar a mi casa a dormir con mi mujer. Y David no solamente no había dormido con su mujer, durmió con la mujer de él. ¿Te imaginas el conflicto en la conciencia que tenía este hombre ya en ese momento? Es lo que hace que la gente a veces entre a las drogas, al alcohol, a la depresión, a la angustia, porque la presión moral y espiritual también es muy fuerte. Cuando cometes una falta, lo primero, Satanás se le llama en la Biblia el acusador, y él va a empezar a acusarte de lo que hiciste y hasta de lo que no hiciste también, porque él se cuelga, también es mentiroso, y va a usar lo que sea verdadero y también va a usar lo que no es verdadero con tal de alejarte de Dios. No lo voy a hacer, dijo. Versículo 12. Segunda oportunidad, segunda táctica. David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, quizás pensando que Urías en algún momento va a decir: bueno, ya voy a mi casa un rato, me duermo, luego regreso. Pero Urías no lo hizo de ninguna forma. Verso 13. Y David lo convidó a comer y a beber hasta embriagarlo. Oye, imagínense, de la mano de aquel que te llevó a conocer a Dios, esa misma mano ahora lo lleva a embriagarlo, a hacerlo beber, ¿verdad? De manera no forzada, pero sí obligada por el respeto que le tienes a la persona. Y salió en la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Ahí David hipócritamente: ándale, bebe conmigo, mira, estamos felices, mira, ándale, toma. Lo que quería David era que él ya borracho, que pues ya borracho se va a ir a su casa, ¿verdad? ¿Qué va a hacer con los siervos de su señor? Y pues lo llevó a romper un principio a Urías, pero Urías guardó otro principio: la fidelidad a la causa de Dios, y no fue a su casa. Entonces David dice: ay, pues yo no quería hacer esto, pero no va a haber otra opción. No va a haber otra opción. ¿Te imaginas las tinieblas? ¿Te imaginas la mente, el corazón? ¿Te imaginas todo lo que había en la mente de David en ese momento? Versículo 15, todos sabemos la historia. Verso 14, perdón. Y venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió ¿por quién? Por mano de Urías. Por la misma mano de Urías le mandó la carta con la cual lo iba a condenar a muerte. O sea, Urías llevaba en su mano su sentencia de muerte. Y David conocía tanto la fidelidad de Urías. Dice: no se va a atrever a abrir la carta. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Es un hombre fiel. Y por mano de él mismo le dice a Joab, que era un hombre sin escrúpulos. Joab era un hombre sanguinario, hijo de Sarvia, junto con sus otros dos hermanos. Mira, ponlo al frente de la batalla, y cuando esté al frente, háganse todos para atrás para que lo maten. O sea, literalmente le dijo: mátalo. Así como si fuera una novela, hermanos. Peor que una novela, porque esto fue real. Y eso fue lo que ocurrió. Es parte de la historia del pueblo de Israel. Lo que un hombre puede hacer. Muerto Urías, ¿verdad? Versículo, vamos a ir más adelante. Vamos hasta el versículo 22. Fue el mensajero, y llegando, ya después de que lo matan literalmente. Fue un asesinato, nada más que usó la espada de los hijos de Amón para matar a Urías. Llegando, contó a David todo aquello que había enviado,
Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros, toda historia que no le importaba. Verso 24, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. Fíjense, ¿quiénes murieron? Algunos de los siervos del rey. O sea, no murió Urías solo. Murieron varios hombres más, de los más valientes, porque eran los que estaban siempre en las primeras filas. O sea que David no solamente acabó matando a Urías, se acabó llevando entre los pies a varios hombres más para poder conseguir lo que él quería. ¿Se van dando cuenta cómo el pecado se va complicando siempre? Como siempre una pequeña falta que parece inocente, que parece, no pasa nada, todo aquí está bien, yo esto nada más lo hago ahorita y ahorita una cubita, un bailecito, pues esto, una salidita, un besito con la muchacha, no pasa nada, todo está bajo control. Y después pierdes el contacto, le sueltas la rienda al caballo y como hace rato predicaba el hermano, ¿verdad? Esa ramera con todo su poder y con toda su fuerza, te toma y te empieza a llevar a donde tú no querías. ¿Tú crees que David quería hacer todo esto? Pues claro que no, eso no estaba en su mente. Él nada más le gustó una mujer y la quería. David tenía dos concupiscencias en su vida, la violencia y las mujeres. Esas eran sus concupiscencias de su vida. Y cayó por una de ellas. ¿Sí? ¿Cuál fue? Las mujeres. Verso 26. Finalmente, oyó la mujer de Urías, Betsabé, que su marido Urías era muerto. Hizo duelo. Verso 27. E inmediatamente acabando el luto, David envía, la trajo a su casa. ¿Tú crees que no se dieron cuenta los siervos de David? Tus servidores del palacio, los que se la mandaron a traer, todos se dieron cuenta. Pero a David no le importaba. Porque el pecado te ciega, te embrutece, te envicia, te quita, dice la Biblia, fornicación, vino y mosto, quitan el juicio. Y literalmente es así. Todos los pecados son graves, jóvenes, pero los pecados sexuales especialmente tienen una facultad, dice la Biblia, que son como el fuego. Y el fuego tiene varias facultades de peligro. Uno es que el fuego, cuando te está en contacto con tu cuerpo, te deja marcas para el resto de tu vida. Las quemadas por el fuego no se pueden reparar jamás, porque las quemadas matan los nervios que están debajo de la piel, te dejan heridas que deforman tu piel y que tu piel tiene que regenerar nueva piel para poder cubrir la herida, y son de las heridas más difíciles de poder reparar y se queda el resto de tu vida. Dice la Biblia que el mal uso de la sexualidad del hombre es semejante al mal uso del fuego. Dice, tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan. Y eso le pasó exactamente a David. Él tomó fuego en su seno. Y si él, siendo el rey de Israel, si siendo el profeta que conocía a Dios, no quedó sin consecuencia y no pudo tomar el control con todo el poder que tenía, el dinero, la autoridad, la fama, la lealtad y la obediencia de todos sus súbditos, no quedó sin culpa. ¿Para qué está esto escrito en la Biblia? Para que tú y yo aprendamos, para que tú y yo escarmentemos en cabeza ajena, para que no seas tú el próximo David, la próxima Betsabé, que digas, mira, tal como dice la Biblia, así igual me pasó a mí. Tal como está escrito ahí en no solo este texto, ahí está Proverbios del 5, capítulo 5, 6 y 7. Los 3 capítulos de Proverbios es el pecado del cual más Proverbios abunda. Después sigue el de la lengua. El pecado sexual. ¿Sí? Mas esto que David había hecho fue desagradable. Es obvio, ¿verdad? Creo que no teníamos ni que... Eso es más que obvio, uno puede pensar, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ahora, vamos a leer el Salmo 26. Vamos a leer la vida de este mismo hombre 18 años antes. 18 años antes. Júzgame, oh Jehová. Ayer leímos el Salmo, otro Salmo distinto, este es el 26. Porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Lo mismo que leíamos en el Salmo 139, es el mismo autor. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Verso 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando
en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Todo lo que juró destruir se convirtió en ello exactamente. Verso 5. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Si uno lee esto y luego lees 2 de Samuel capítulo 11, dices, es que no es la misma persona. Pero lo más trágico de esto es que es exactamente la misma persona. Es el mismo David. ¿Qué pasó? ¿Qué dijimos ayer que hizo David? Que había ocurrido, que fue causa de que él no tuviera ese mismo pensamiento. 2 de Samuel 22. Es el mismo capítulo de el mismo libro, pero el capítulo 22 de 2 de Samuel 22, verso 21. Fíjense cómo es la misma mecánica de pensamiento. Es el mismo hombre. Vamos a ir sacando deducciones muy importantes. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Verso 24, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. ¿Se acuerdan que estudiamos eso ayer? Y que estábamos entendiendo que David se pudo mantener puro, que pudo servir a Dios mientras él se guardó de su maldad. Pero hubo un momento de su vida en que él decidió ya no guardarse de su maldad. Y esa decisión, mis amados, la podemos tomar cualquiera de nosotros. De hecho, ha ocurrido. ¿Y ha ocurrido por qué? Porque Dios nos creó con algo llamado libre albedrío. La única forma de que el hombre fuera realmente libre y que el amar a Dios fuera una virtud era que fuéramos y tuviéramos la oportunidad de no amar a Dios. O sea, si tú hoy amas a Dios, es algo que a Dios le agrada. ¿Y por qué le agrada que tú lo ames? Porque tú estás eligiendo amarlo. No es a fuerza que lo estás amando. Sin embargo, si tú no tuvieras otra opción más que amarlo y fueras un robot, que Dios le apretó un botón, te creó y te hizo de forma tal que solo pudieras amar a Dios, no habría ninguna virtud en obedecer y amar a Dios porque es lo único que puedes hacer. Entonces, la única forma en que tú realmente pudieras ser libre y que realmente tú pudieras amar a Dios y Él amarte a ti de la forma correcta sería dándote la capacidad y la posibilidad de no amarlo y de no reverenciarlo como lo que es. Y David en un momento de su vida lo hizo, pero en un momento de su vida dejó de hacerlo. Y fue una decisión que él tomó un día. Ahora, algo muy importante. David no cayó ese día en pecado, mis amados. Él ya había caído meses, quizá años antes. Pero no se habían dado las circunstancias, no se habían presentado las situaciones para que él manifestara lo que ya había dentro de su corazón. O sea, esto que leímos en 2 de Samuel 11 no fue el evento de un día, ni de una semana, ni de cuando se fueron a la guerra. Aquí dice la Biblia que esa ocasión él no fue a la guerra, pero no sabemos si fue la única ocasión o ya venía de tiempo que él no iba a la guerra. En todo caso, lo que tenemos que entender es algo. A veces los pequeños detalles son signos de un mal interior en el corazón. Eso es lo que yo les digo y les pido que tengan mucha atención. A veces cuando tú faltas a las reuniones, cuando dejas de congregarte, cuando dejas de ir a la reunión de oración porque te parece poco importante, porque es difícil, porque estás cansado, porque tienes trabajo, tienes tarea, o sea, no te quedas a lo mejor a holgazanear ni nada, pero ¿por qué cambias eso? Es un signo importante que tienes que mirar. Yo les digo siempre a los hermanos, mis amados hermanos, congregarse es un mandamiento que está en la Biblia. No está sujeto, no es una recomendación que Dios te da. Dice la Biblia que debemos congregarnos y no dejar de hacerlo como algunos ya tenían por costumbre, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Esto sería el equiparable precisamente a cuando una persona deja la comunión con los santos, con los cristianos. Primera pregunta. ¿Cómo es tu congregarte en tu iglesia, mi amado? ¿Eres una persona que se congrega fielmente?
¿Eres alguien que valora las reuniones? ¿Que valora el orar junto con los hermanos? Yo me sorprendo a veces cuán pocos asistentes hay a las reuniones de oración. ¿Y sabes qué? Que curiosamente, esas personas que no van a las reuniones de oración por voluntad propia, no porque tuvieron un problema, no porque se enfermaron, no porque les dio gripa, no porque tienen fiebre, todos tenemos causas justificables por las cuales no ir a una reunión. Pero yo siempre me doy cuenta de un patrón. Todas las personas cristianas que no le dan importancia a las reuniones son siempre las que están en problemas, en dificultades económicas, andan en chismes, no están haciendo nada, siempre se están quejando por algo. O sea, es coincidentalmente. No, no es ninguna coincidencia. Es que a veces esas cosas externas pequeñas son el símbolo de algo malo que ya está ocurriendo dentro del corazón, pero que nos resistimos a mirar. Decimos, no, pues no hay problema, pues nada más es un día, pero luego ya no es un día, ya son 2, ya son 3, ya son 4. Y te invitan a ir a predicar, vamos a evangelizar, vamos a hacer misericordia, vamos al hospital, vamos a hacer algo. No, que vayan los pastores, no, que vayan ellos. Yo no puedo, yo estoy ocupado. Tengo que estudiar, tengo que trabajar y todo eso es respetable. Pero solo tú sabes si realmente esas excusas son realmente justificables o más bien son realmente una situación que en tu corazón ya está mostrando. Como con David, pues no fui a la guerra, pero pues ya he ido mucho, además no depende de mí que ganen o no. Escuchaba alguna vez me decía, hermanos, que vaya o no vaya a la iglesia, de todos modos va a haber reunión y va a haber culto. Le digo, sí, hermano, pero tú eres parte de la iglesia. Tú eres una piedra viva, como dice 2 de Pedro capítulo 4, y no estás cumpliendo la función que Dios te está dando como privilegio de atender. Es decir, las cosas pequeñas, los signos pequeños, los detalles pequeños de servicio, de asistencia, hermanos, a veces son el foco amarillo externo que te dice, cuidado, no estás bien, no estás cometiendo ningún pecado. Tampoco David había cometido ningún pecado hasta ese día, pero todo estaba ya preparado para que ese día estuviera en el momento incorrecto, en el lugar inadecuado, en la circunstancia no indicada. Y así siempre ocurre el pecado. Hermano, es que yo no quería hacer esto, pero ocurre que me invitaron de mi trabajo, es que mis amigos de la escuela me llevaron, yo no quería, pero casi me obligaron y yo sabía que no era correcto, pero fui y estuve y pues fui al concierto nomás para ver qué había, qué se sentía, pero algo pasó allí en mi corazón y, hermano, son cosas que a veces tú no lo planeaste hacer. Pero Satanás, que sabe de qué pie cojeamos, así como lo supo con David, exactamente, no es que le haya predispuesto las cosas, es que simplemente las cosas ocurren. Y por eso Jesús nos enseñó que veláramos y oráramos para que no entráramos en tentación, porque David se ve que él entró en una tentación, pero no solamente entró en la tentación, cayó en la tentación. Y la gloria venía, ayer leíamos un texto, no me acuerdo quién lo citó, que decía, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido recibirá la corona de Dios, la corona de gloria que Dios ha apartado para los que le aman. O sea, la gloria está en soportar la tentación, pero David no la soportó. Y no la soportó no porque, hermanos, David había estado por cosas peores. ¿Te imaginas que David tuvo un día la ocasión de matar a Saúl, un hombre que lo perseguía y lo quería matar? Un hombre que ya Dios había desechado y del cual Samuel mismo le dijo, tú vas a tomar el trono de Israel. Y él podía haber hecho justicia por su propia mano. Y sus hombres le decían, mira, Jehová ha entregado a tu enemigo en tus manos, acaba con él 2 veces. ¿Y David qué hizo, hermanos? David dijo, no va a ser mi mano sobre Saúl, porque es el ungido de Jehová. Que sea la mano de Jehová sobre él. Y él esperó. Y eso le representó a David años de persecución, años de incomodidad, años de arriesgar su vida, pero como él tenía en alta estima, hermanos, a la persona de Dios, él dijo, lo que él diga es lo que yo voy a hacer. Pero aquí, hermanos, vemos a alguien que se transformó por completo en lo que no quería hacer. Segunda enseñanza, el cristiano tiene un potencial de convertirse en un demonio en no mucho tiempo. ¿Es lo que estamos aprendiendo, hermanos? ¿O no es lo que estamos aprendiendo aquí? ¿Tú cómo calificarías a un hombre que toma a la mujer de su prójimo, que busca cubrir su pecado con hipocresía, con maldad,
que usa el nombre de Dios para poder tapar su falta y que después, ante la imposibilidad de su cometido, manda asesinar al esposo de la mujer con la que adulteró para después tomarla por mujer legalmente. Dices, oye, pues ¿de quién me estás hablando, no? ¿Quién es ese hombre que hizo eso? Y David estaba tan ciego, hermanos, que hasta que no fue un profeta y le dio una parábola explicándole algo terriblemente injusto, fue que David abrió los ojos. O sea, ¿cómo estaba el corazón de David, hermanos? Estaba cegado, estaba embrutecido, estaba completamente endurecido también y ya estaba esclavizado a su pecado. O sea, él ya no podía ver que estaba mal. Y es que ese es el problema con el pecado, que no te permite ver que estás mal. Tú crees que realmente estás bien. Él creía que estaba, sí, no creo que él dijera está bien lo que hice, pero bueno, pues yo soy el rey y además pues la tomé por mujer, la salvé de la muerte, me voy a hacer responsable, voy a criar al niño, no lo voy a dejar desamparado. El niño se murió después, todos sabemos la historia, Dios no le permitió la vida. O sea, por todos lados estamos viendo, y además esto, hermano, le trajo a él consecuencias para el resto de su vida. No se acabó ese día, ni cuando murió el niño, esto siguió después en todo ello, hermanos. Entonces, lo que estamos viendo con este capítulo y lo que aprendemos, para resumir, es en primer lugar que las pequeñas cosas que ocurren en nuestro corazón son a veces el indicio de una corrupción mayor que puede ya estar dentro de nosotros y que nosotros no nos hemos percatado con sinceridad. O sea, de verdad no nos hemos percatado. De verdad no lo hemos percatado. No es ni hipocresía, es que de verdad no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta qué malo es faltar a una reunión, qué malo es decir una mentira en una situación donde tengo una dificultad con mi hermano y no soy honesto, no soy transparente. Qué malo es no confesar una falta que yo cometí que puede resolver un asunto grave en una familia, pero por no llevar la consecuencia, prefiero taparlo. No me doy cuenta. Porque lamentablemente este mundo, hermano, nos ataca con una ideología y un pensamiento que te hace creer que tu bien es al final lo mejor. Entonces, bueno, pero es que al hacer esto me voy a salvar, yo voy a estar bien, voy a asegurar el futuro de mi familia, voy a hacer no sé qué cosa. Está como el caso de estos del gobierno, hermanos, que ahorita ya los acusaron formalmente en Nueva York de narcotráfico. Y cuando Estados Unidos acusa a alguien y pide una extradición, es que ya se hizo un juicio, ya se llevó ante un jurado, ya se presentaron pruebas y ya se declaró culpable a la persona y por eso le están pidiendo que la lleven. O sea, no están jugando a ver si salen culpables, ya son culpables. Estados Unidos así opera. Estados Unidos tiene el sistema de justicia más perfecto del mundo. No es perfecto, pero es el más legal y más perfecto que hay. ¿Qué pasó? Estos pensaron que les iba a salir todo bien, que no iba a haber problema. No, pues ganamos las elecciones y nos repartimos el dinero y desfalcamos al país, la gente que nos importa al final. Al fin somos el gobierno. ¿Y qué pasa? Que ahorita se les viene una avalancha, hermanos, encima y ya no saben ni qué hacer. Van a empezar a correr ahorita como ratas por todos lados porque se les viene el mundo encima y el presidente de Estados Unidos está medio loco. Hace cosas que nadie se espera en el mundo que vayan a hacer, ¿sí? Fue a sacar al presidente de Venezuela de su casa en la noche y se lo llevó hasta su país. O sea, este hombre no está jugando. Yo creo que lo está usando Dios de alguna forma para algunas cosas, ¿sí? Porque así usó Dios a Ciro y a muchos reyes inconversos también para hacer su voluntad. O sea, ¿qué estamos atendiendo, hermanos? El pecado siempre trae consecuencias. Aprendámoslo porque cuando somos jóvenes, Satanás nos dora la píldora haciéndonos creer que realmente podemos salirnos con la nuestra. Que somos jóvenes, que la vida está por delante, que la vamos a hacer, que no importa, que Dios es bien buena gente. Y sí, Dios es bien bueno. El problema es que el pecado trae consecuencias. Y Él nos advierte por todos lados que no caigamos en el pecado porque nos va a traer consecuencias que después no vamos a poder reparar. Y a veces no vamos a saber ya ni por dónde agarrar al toro por los cuernos, porque no va a ser un toro, van a ser muchos toros, hermanos. Y se te van a venir así encima todos a ti. Y dices, pues ¿a cuál le corro? Porque le corro a uno y me sale el otro por otro lado. Y le corro a este y ya están esperándome dos más para acá. Así es el pecado, hermanos. Y así le pasó a David. Entonces, ahora esto tiene una atenuante. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Meternos a un convento? ¿A un monasterio?
Ya lo intentaron hacer, hermanos, en la antigüedad. Ya hubo órdenes monásticas, ya hubo monjes, ya hubo monjas. No sirven para guardarse del pecado. Esa no es la solución de Dios, ¿sí? La solución de Dios, ¿cuál es? ¿Qué dice el texto? Guardarte de tu maldad. O sea, tú puedes hacer en potencia cosas que no has hecho, pero todos tenemos tendencias. La Biblia en la Escritura le llama concupiscencias. Las concupiscencias son deseos de nuestro cuerpo, de nuestra carne, que en sí mismas no son pecado, pero son deseos que pueden estar en descontrol en nuestra vida porque abusamos de algo en nuestra vida, porque no recibimos una correcta educación de nuestros padres. Nuestros padres nos criaron comiendo todo lo que queríamos, nos daban montones de azúcar, montones de grasa, nunca cuidaron nuestra alimentación, nos criaron siendo egoístas, nos criaron siendo autosuficientes, nos criaron de formas incorrectas. Y aún si tienes padres cristianos, no quiere decir eso que tus hijos ya están automáticamente guardados. Todos los jóvenes tenemos tendencias. Tú tienes tendencias, yo también tuve las mías en su momento. Y todas las personas tenemos tendencias hacia algún pecado. En él eran las mujeres y la violencia. Para otros puede ser la vanagloria y la depresión. Para otros puede ser la avaricia, el amor al dinero, ¿verdad? El amor al lujo, a la comodidad, es otra concupiscencia. En sí mismo no es un pecado. Pero cuando esas concupiscencias controlan tus decisiones y tu forma de vivir, se convierten en un pecado. Porque entonces la gloria de Dios pasa a tomar un lugar secundario en tu vida para tú conseguir las cosas que tú crees que mereces o que debes tener, tal como David pensó en este momento. Hermanos, y si él, siendo un rey, con todo el poder que tenía, no escapó a las consecuencias, ni tú ni yo vamos a escapar tampoco a ellas. Y Dios por amor te dice, guárdate, ¿por qué? Porque Él no te puede guardar si tú no te guardas a ti mismo. Si tú te guardas, Él te va a guardar. Como el caso de José que hace rato nos representaban, ¿verdad? Él se guardó, él corrió y seguramente no fue fácil. Y seguramente le carrió mucha confusión cuando después él fue a la cárcel pensando, este es el premio por haber sido fiel a Dios. Y a veces así es, hermanos. Pero también podemos ver que Dios al final tiene un plan bueno y que va a bendecir a muchos más. Y eso es la fe. Por eso dice la Biblia, esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué te puede ayudar a vencer la ramera que veíamos en el estudio anterior? ¿Qué es lo que nos guarda del mundo según la Biblia? Nuestra fe, dice la Escritura. Esto es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cuál fe? El saber que Dios tiene un propósito en nuestra vida y que si hacemos su voluntad, aunque humanamente, aunque materialmente no consigamos los mejores beneficios, siempre honrar a Dios va a traer un fruto. ¿Por qué? Porque Dios honra a quienes, hermano. ¿Y los que le deshonran qué? Serán tenidos en poco. También es que serán quebrantados, o sea, Dios no van a tener la bendición de parte de Dios. Y puede parecer poca cosa, pero en verdad, hermanos, por ejemplo, qué importante es para una pareja que se casa la bendición de sus padres, por ejemplo. Es muy importante, porque la bendición de los padres es lo que viene después de la bendición de Dios o junto con la bendición de Dios, honrar a tus padres. Entonces, cuando un joven se casa y decide hacer las cosas a su manera, no honrando a su familia ni su casa, deshonrando a sus padres, etcétera, no hay bendición de Dios en esas. Yo las he visto, hermanos, tanto bendiciones de jóvenes inconversos como de jóvenes que a veces conocen de Dios, pero hacen las cosas inadecuadamente. ¿Por qué? Porque consideran que ellos tienen la capacidad de resolver los problemas y que le van a poder hacer así porque pues hay dinero, hay buen trabajo, todo va a salir bien, y luego resulta que la bendición de Jehová es la que enriquece realmente. No es ni el dinero, ni el trabajo, ni las palancas, es la bendición de Dios, hermanos. Y por eso es tan importante someternos a la instrucción de Dios. Así que les voy a dar algunas indicaciones, hermanos. Vamos a ponerlo como 6 o 7 indicaciones para guardarte a ti mismo. Van a ser como tips, te los voy a mencionar solamente. Número 1, varones no atiendan a mujeres solas a solas. Y mujeres igual. Ahorita voy a explicar cada uno de esos puntos. Anótalos, te van a servir. Varones no atienden a mujeres solas a solas y viceversa. O sea, estar solos, pero estar aparte en un lugar solo donde no hay nadie más.
Si por alguna razón tienes necesidad de hablar con alguien, una persona del sexo opuesto, porque le vas a predicar, ahorita vamos a ver el siguiente punto, pero hazlo siempre en un lugar público, donde sepas que vas a estar a la vista de otros, de muchos, con una Biblia abierta en medio, para que se sepa cuál es la intención por la cual tú estás hablando con esa persona a solas. Cuando los discípulos vinieron y encontraron a Jesús hablando con la mujer samaritana, todos se quedaron de a seis, porque dijeron, oye, pues, ¿qué está haciendo el Señor hablando con una mujer a solas ahí en el pozo? Bueno, era un lugar público. La verdad es que también a esa hora pues nadie iba por el agua al mediodía, porque el sol pega a rajatabla. Pero como esta era una mujer proscrita o una mujer, ¿cómo se llama? La samaritana, iba a decir una palabra. Se me fue la palabra. Una persona marginada en la sociedad, hay otra palabra todavía mejor, pero está muy buena. Una persona que la sociedad ya no recibe, entonces ella no podía ir con las demás mujeres a ir por el agua, y Jesús precisamente fue a encontrarla a ella, porque él sabía quién iba a estar ahí. Y cuando lo ven hablando con la mujer, pues todos se quedaron así como, ¿qué estás haciendo? Y más que es una mujer samaritana. Y además, ¿qué tipo de mujer es? No solamente quién era. Pero Jesús, hermanos, está dispuesto a romper paradigmas por amor a un alma. Y lo hizo en ese momento. Pero fue una excepción. Nunca jamás vemos un caso así. Si hay necesidad de atender a alguien, yo lo he hecho varias veces por necesidad, en un lugar público, con la Biblia, y nunca solos, a solas. ¿Por qué? Porque eres hombre, porque eres mujer, porque tienes ojos, porque te atrae el sexo opuesto, es lo normal, ¿verdad? Y ¿qué dijimos? El momento incorrecto, en la circunstancia incorrecta, en la situación tuya incorrecta, y ocurren las cosas. Como hace rato veíamos, ¿verdad? Del joven que se acerca a ¿qué? Que le dijo, los accidentes ocurren. ¿Cómo era? ¿Está por ahí Toño? Creo que no están ahorita. Pero se acerca y le da un beso, ¿no? A su esposa y le dice, ay, perdón, ¿no? Hermanos, eso puede encender la mecha de algo, ¿sí? Y puede parecer muy inocente. Ay, pero por favor, ¿cómo se escandalizan? No es escandalizarte, es simplemente conocerte a ti mismo y saber que eres carne, es todo, nada más. Es todo. Punto 2. De preferencia, varones ministran a hombres y mujeres a mujeres. De preferencia. Si ves que un hombre te busca mucho, hermanita, para que le prediques, llévalo a que le predique un varón. Si realmente le interesa buscar a Dios, va a acceder. Si le interesabas tú y no Dios, ya no va a querer que le prediquen. ¿Sí? Igualmente tú, varón, si una mujer a la que le predicas está muy atenta a tu predicación, ten cuidado, porque a veces el disfraz de un interés espiritual, la mujer ramera que decía, he pagado mis votos, decía, por tanto salí a buscarte y te he encontrado. O sea, era una mujer religiosa, había pagado sus votos a Dios. Venía de la iglesia, venía de hacer sus votos a Dios, los había cumplido y se lo encontró él porque le pidió a Dios, Señor, llévame con la persona que va a ser mi esposo, mi esposa, y te encontré, dice. O sea, analicen el texto, hermanos. La mujer era una mujer que religión no le faltaba. Y al hombre también eso le puede atraer, ¿verdad? Muchas veces los varones dicen, pues yo prefiero una mujer que tenga temor a Dios, y a veces eso es una fachada también. Entonces, de preferencia, no es que sea un pecado, no es que sea así una vez, tampoco es pecado que platiquen en la iglesia, que convivan. Yo siempre me he opuesto a eso. Por eso dijo hace rato la hermana, no nos vamos a separar, ¿no? Mujeres y hombres de un lado, no estamos de acuerdo en eso. Pero también es correcto que tú tengas en tu mente y en tu corazón claros los límites que se esperan de ti para guardarte a ti misma, para guardarte tú mismo, varón, también, de preferencia. Otra pregunta es, ¿cómo es tu trato con el sexo opuesto? Hace rato lo veíamos en las presentaciones que veíamos, ¿verdad? ¿Cómo es tu trato con el sexo opuesto? ¿Cómo tratas? ¿Eres una persona que coqueteas? ¿Eres ligero? ¿Tu vestir? Lo veíamos también hace un rato, tanto para hombres como para mujeres. Serio, formal, no áspero, no significa ser áspero. ¿Hablas demasiado? ¿De qué hablas? O sea, son preguntas que tú tienes que hacerte a ti mismo. ¿Para qué? Para ver cómo está tu corazón. Examíname, oh Dios,
Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Nosotros no podemos juzgarte porque si los hombres te juzgamos, podemos ser muy injustos. Podemos juzgar cosas que no hay o que hay donde no existen, y al revés, pasar por alto cosas que están ahí y que no las podemos ver también. Pero si tú mismo le pides a Dios que Él te examine y que Él te revise y te cheque, Él no va a pasar por alto nada. Él te va a decir claramente: hermano, hermana, hijo, hija, esto está mal en tu vida. Ten cuidado. Y te lo va a dar como advertencia. Al final tú vas a saber si lo haces o no lo haces. ¿Sabes qué? Debes dejar de salir con estos amigos de tu trabajo. ¿Sabes qué? Esas iras, que las comidas sociales que te manda tu familia y que te ofrecen la cubita aunque no tomas, pero está ahí toda la música taladrándote la cabeza durante 3 horas. ¿Qué haces ahí? Salte de ahí. Pero es que es la familia. ¿Pero y qué tienes que estar haciendo ahí 3 horas? Ve, come, felicita a los novios y salte de ahí. ¿Qué haces ahí? ¿Para qué te quedas ahí? Eso va minando tu resistencia y te va haciendo aceptar gradualmente cosas que tú sabes que no deberías de aceptar. Porque Satanás trabaja de manera sistemática. No te va a poner delante una mujer desnuda ni un hombre que te ofrezca matrimonio de un día para otro. No, eso va a ser algo gradual. Va a ir pasando a través de una seducción, de un juego, de los mensajes, de ya me buscaron, ya me aceptaron, mira, me mandó su foto, mira, me mandó un texto bíblico, me dice que Dios me bendiga, le intereso, ¿verdad? Es una fachada. Ahora, ¿será de Dios? No lo sé. Pregúntale a Dios. ¿O es tu carne la que le gusta eso? Tampoco es que sea un pecado, hermano. No estamos en contra de que los jóvenes se conozcan. No estamos en contra de que los jóvenes se casen. No estamos en contra de que los jóvenes tengan amistad. Es bueno. El problema es cuando los jóvenes no saben trazar sus límites y por no saber trazar esos límites les son tropiezo a otros y son tropiezo para sí mismos también. Eso es lo que es incorrecto nada más. Y yo sé que esos límites entre lo que es y no correcto puede ser a veces demasiado delgado. Y un error que debemos de evitar es tanto juzgar a las personas solamente por lo que vemos, pero tampoco podemos hacer la vista gorda cuando vemos cosas que decimos esto ya no está bien. Como hace rato la hermana, ¿no? Que escenificaba cuando agarraba al muchacho y le empezaba a agarrar la cabeza. Oye, pues ¿por qué estás haciendo eso? O sea, no está bien, ¿por qué lo haces? No, somos amigos nada más, pero guárdate. No quieres tropezar a tu amigo, a tu amiga, ten cuidado. Tienes sentimientos, no juegues con los sentimientos de otro. Eres varón, ¿verdad? Sobre todo los varones son muy dados a eso, a estar jugando con los sentimientos de las jovencitas. Les escriben, las inquietan. Oye, pues es que Dios me ha hablado, es que a lo mejor entre ti y yo hay algo. Guárdate mucho, varón, porque Dios también te puede tomar a ti causa contra todo eso. Y es muy delicado turbar el corazón de otra persona jugando cuando tú sabes que no tienes una intención real hacia esa persona. Eso se llama ser alguien deshonesto, porque estás jugando con alguien, con el corazón de alguien. Y así como a ti no te gustaría que te engañaran y te dieran esperanza de algo que tú no sabes que no va a ocurrir, tampoco tú debes hacer lo mismo, ni siendo hombre ni siendo mujer. Y a veces siendo mujer y hombre tú te puedes percatar cuando tú captaste el interés de alguien. Y te das cuenta, como lo veíamos en los pequeños videos de caricaturas, ¿verdad? Eran de los años 60 esas caricaturas, imagínense, del siglo pasado. Te das cuenta cuando le interesas a alguien. No juegues con la persona. No te atrevas a darle una falsa esperanza solo porque te gusta su atención. Es que me gusta que me mire, que me atienda. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Crees que algo más puede ocurrir? Llévalo a Dios. Señor, examíname, mira y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ha ocurrido, jóvenes, que incluso personas cristianas que han tenido, que se han comprometido para casarse incluso, por no guardarse ya comprometidos para casarse, han caído en pecados escandalosos. ¿Por qué? Porque pensaban de alguna forma, no, pues ya estamos como que del otro lado, ¿no?
Ya nada más falta que formalicemos esto y ya estamos comprometidos, tú eres mi esposa, tú vas a ser mi esposo, y no se cuidan y se relajan y empiezan a tomarse libertades que no son correctas y empiezan a presumir de su madurez, ¿verdad? Y de que ya Dios les concedió el esposo, la esposa, y después, hermanos, acaban haciendo cosas que no debían. Y se ensucia todo lo que pudo haber sido algo de bendición, todo por no haber tomado precauciones y por no conocerse a uno mismo. Y es muy triste, hermanos, porque las familias tienen esperanzas, la iglesia, y de repente todo se acaba. ¿Y qué hacemos? Digo, ¿qué hago yo como ministro? ¿Debo honrar a la pareja para que todo se vaya bien en la iglesia o debo honrar a Dios? Pues es triste, pero yo siempre voy a honrar a Dios. Aunque eso me represente ser impopular, o me echen en tierra, o me digan cosas, no me importa. Si sirviera a los hombres, si buscara agradar a los hombres, no podría servir a Dios. Y es una disyuntiva importante, porque hoy en día los pecados de este tipo, no solamente los sexuales, en muchas iglesias se han decidido vivir tapándolos, en aras de una iglesia exitosa, numerosa, bendecida, y supuestamente hay muchos jóvenes, mucha gente, pero detrás, mis amados hermanos, hay jóvenes practicando fornicación, practicando pornografía, practicando pecados terribles, adulterio incluso, y ahí están dentro de las iglesias. Y la iglesia misma ha hecho un convenio en defender el derecho de pecar de aquellos miembros, sobre todo los que son más importantes para ellos. Y es triste porque Dios ya no está en esos lugares. Y aunque tú veas la alabanza muy bonita y veas mensajes muy bonitos, Dios no está allí, hermanos. ¿Por qué? Porque al permitir entrar el pecado dentro de la iglesia, automáticamente le está diciendo a Dios, no nos importa tu presencia entre nosotros. ¿Y qué hace Dios? Se va y los deja. Por eso debes ser muy cuidadoso. Por eso debes atender a todo ello. Siguiente punto, ¿cómo es tu trato con tus hermanos en la iglesia? Joven, ¿cómo tratas a tus hermanas en la iglesia? Es correcto tener amistad. Es bueno tener amigos del sexo opuesto. No es incorrecto. ¿Con quién te vas a casar si nunca tienes amigos del sexo opuesto, verdad? Es correcto, pero ¿cómo es tu trato? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿O viene con intenciones ocultas, inadecuadas, incorrectas? ¿O viene con los noviazgos a ocultas, verdad? Que también se suelen dar mucho. No, pues yo sí tengo mi novio, tengo mi novia, pero es en oculto, porque en la iglesia no se permite, lo dice. Y la cuestión no es si la iglesia lo permite, la cuestión es qué dice la Escritura. ¿Te conviene a ti eso? ¿Te va a dar un buen fruto eso en tu vida a la larga? Que lleves tú una relación con una persona que tus padres ignoran y que si tú mismo escondes es porque sabes que no es adecuada ni es correcta, y si es correcta, lo puedes platicar, ¿sí? Nosotros en la iglesia no hemos condenado el noviazgo hacia otras agrupaciones, pero sí les damos a los jóvenes instrucción de por qué la Biblia no aprueba el noviazgo. Yo tengo un estudio que compartí aquí hace 2 años, me parece, donde di 12 puntos de por qué, todos contextos bíblicos, de por qué la Escritura no, de hecho el noviazgo no existía hasta antes del siglo XX en la sociedad, en ninguna sociedad de ningún país del mundo. Es un invento reciente de la sociedad que no ha dejado el mejor fruto tampoco. ¿Por qué? Porque todo eso conlleva mucho de lo que estamos estudiando el día de hoy también. Siguiente punto, también debes tener cuidado con abrir tu corazón sobre tentaciones de índole sexual con cualquier persona. Es una indicación importante. ¿Tienes tentaciones en el área sexual? Es normal. Es normal. Solamente si estás muerto no tienes tentaciones, ¿sí? El peligro es cuando tú empiezas a abrir tu corazón sobre tus tentaciones, sobre todo con personas del sexo opuesto. Ten mucho cuidado, porque a veces eso puede parecer una invitación velada. Puede que tú no lo estés viendo así, pero la otra persona que te escuche sí lo puede ver de esa forma. Entonces, si en tu vida hay necesidad de algún tipo de ministración, tienes dudas, tienes inquietudes, para eso están los pastores. O personas maduras, de preferencia personas que tengan vidas estables, que sean casados, que tú sepas que te pueden orientar. Porque si no, te puedes ir tú y te puedes ir junto con el otro que le pediste consejo. ¿Saben cuántos
¿Cuántas jovencitas que hacen su baile de 15 años se acaban yendo con el maestro que les enseñó a los 15 años? Es asombroso, hermano, la cantidad de jóvenes que se acaban yendo de sus casas o acaban fornicando con el hombre, que suele ser un hombre de 28, 30 o hasta más años, 40, y se enamoran del hombre que les enseña el baile del vals y se acaban yendo con él. Bueno, yo conozco, me sobran los dedos de las dos manos, para mencionarte de casos que yo conozco yo particularmente, de jovencitas que han caído en pecados sexuales con ese tipo de personas. No estamos hablando de personas de la iglesia, personas en el mundo. O sea, entendamos, hermanos, somos de carne y hueso, no somos de palo. Al convertirnos a Cristo no se nos borran las tentaciones. A veces hasta se hacen más notorias porque tenemos ahora conocimiento de la ley de Dios. Pero Dios también promete darnos su espíritu para vivir en esta tierra. Entonces crece esa tentación, como dice Romanos capítulo 7, mientras no conocía la ley, dice, yo estaba bien, pero conocí la ley y el pecado revivió y yo morí. Todo es un lenguaje figurado que te habla de cómo cuando tú conoces la ley de Dios, se exalta más en ti el conocimiento del pecado, porque ahora sabes que además Dios condena eso que tú estabas haciendo. Ya sabías tú que estaba mal, pero ahora Dios te dice que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios, pues te viene una carga peor, ¿no? Entonces el pecado revivió y yo morí, es lo que significa. Entonces no es algo sencillo, no es algo difícil. Y último punto, nuestro compromiso de administrarte permanece siempre y cuando te permitas a ti mismo ser ministrado en esta área. Anótalo. Nuestro compromiso de ministrarte permanece siempre y cuando nos permitas ministrarte siendo transparente. ¿Qué significa ser transparente, jóvenes? Quiere decir, no que sí que nos vas a contar toda tu vida. No. No es diván psiquiátrico tampoco, ni psicológico, ¿sí? Quiere decir que cuando hay en ti una necesidad de que alguien te escuche, te dé un consejo, porque tú ya a lo mejor leíste la Biblia, has luchado, has buscado, pero te está atormentando en tu alma algo, una cuestión de índole sexual. A veces lo que los pecados de índole sexual generan en nuestra mente es, ay no, ¿qué va a pensar el hermano si yo le comento que tengo estas tentaciones? Cuando son hermanas, yo lo que les digo es, no hables conmigo, habla con mi esposa, que ella te escuche, ¿sí? No tienes que decírmelo a mí, si no tienes la confianza. Pero no vamos a pensar nada, somos seres humanos. Todos tenemos tentaciones, unos más agravadas, otros menos agravadas, ¿sí? Pero todos tenemos tentaciones en esta área. Y el que diga que no tiene tentaciones en esta área es porque ya está muerto. Todos tenemos tentaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios te creó así. Somos seres sexuados, somos seres que tenemos capacidades sexuales que están acotadas al uso dentro del matrimonio. Pero esas necesidades y esas tentaciones siempre están en nuestra vida y siempre nos pueden representar un riesgo en nuestro caminar y en nuestro andar. Y no es nada malo ni implica que seas pecador, al contrario. Estás tentado porque precisamente Satanás sabe que tú no has caído en esa área y te quiere empujar a que tú caigas o te quiere hacer creer que tú estás tan mal que tienes un deseo por otra persona y es un deseo de índole tal vez sexual y dices, ¿yo ahora cómo lo manejo? No me lo puedo quitar de la cabeza. No sé qué hacer, no sé cómo actuar, no sé qué decir, no sé cómo actuar si la persona se me acerca o me busca o qué le digo. Todo eso es genuino, hermanos. No hay ningún pecado en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los jóvenes usualmente, en lugar de manejar esto sabiamente, o buscar a Dios, llevar en oración la situación, manejan solos las cosas o quieren resolverlas, frecuentemente tropiezan, ¿sí? Si lo puedes resolver tú y Dios, excelente. Eres una persona muy madura y ese debe ser la meta, de hecho. Pero todos, hermanos, necesitamos en algún momento un consejo. Todos necesitamos en algún momento que alguien ore por nosotros. A veces no es que tengas que dar santo y seña de todo lo que piensas, lo que pasas. Hermano, hermana, ore por favor por mí, estoy muy tentado en esta área. Siento una tentación muy fuerte. Qué bueno que lo comentas. Desde el momento que tú comentas una tentación para pedir ayuda, ya desde ese momento Dios está mirando en ti el deseo de no caer en ese pecado. Y Dios te va a ayudar. Pero cuando no lo haces, estás mostrando
o autosuficiencia o autocomplacencia o simplemente un agrado en lo que está ocurriendo en tu vida. Y eso es lo peligroso. Eso es cuando el examíname, oh Dios, y ve mi corazón, no se ha llevado a cabo y ya en tu vida hay algo que ya te está empujando o, como dice la Biblia, ya te estás quemando. Y literalmente te estás incendiando y no sabes cómo apagar el fuego. Y realmente estarte quemando en la Biblia te habla de tentaciones agravadas en el área sexual que no puedes ya tú manejar. Y que a veces te pueden llevar al pecado, mi amado. Y del pecado sexual te puedes levantar, pero muchos no se levantan ya. Ese es el riesgo. Como dice 1 Corintios 6, el que fornica con una mujer, dice, contra su propio cuerpo, peca. Todo pecado está, ¿dónde dice la Biblia? Fuera del cuerpo. ¿Excepto cuál? El que fornica, dice. El que fornica contra su propio cuerpo, peca. Es el único pecado del cual la Biblia hace una diferencia cualitativa, o sea, de su calidad, de su intrínsecamente, de lo que es, no solo afecta a tu cuerpo y tu mente, afecta a tu espíritu. Es el único pecado que hace eso, hermanos. ¿Por qué? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y usualmente los pecados afectan 2 dimensiones de nuestro ser. Pero el pecado de la fornicación afecta a las 3 esferas y especialmente la esfera espiritual. El que fornica con una ramera, dice, se hace una carne con ella. Porque escrito está, y serán los dos una sola carne. Y te habla mucho más de una unión sexual. Te habla de unión de la persona, de su espíritu, de su esencia. Por eso es tan grave el pecado. Y por eso después que una persona empieza a practicar un pecado sexual, usualmente no lo puede dejar. Se esclaviza y no lo entiende por qué. Aunque sabe que está mal, aunque sabe que es incorrecto, aunque sabe que le puede costar la vida, no importa. Por eso hay tantos tríos amorosos, hermanos. ¿Cuántas veces oímos en las noticias los encontró en su casa, ¿verdad? O los encontró al hotel y los mató, o los quemó, o los despedazó, o sea, los descuartizó. Eso, hermanos, es tan común. ¿Por qué? Porque esos pecados te embrutecen a tal punto que después acabas haciendo cosas que tú mismo jamás dirías que las podrías hacer en tu vida. David nunca pensó que él iba a poder jamás hacer esto y lo terminó haciendo. Entonces, transparencia no es que me cuentes todo lo de tu vida, no estoy interesado, tampoco, no tenemos el tiempo, pero sí que cuando tú sientas, mi hermano, mi hermana, que tienes una necesidad urgente en tu vida en esta área, ten cuidado a quién te vas a acercar. Si le abres tu corazón a una persona no adecuada, puede ser una trampa para ti mismo. ¿Sí? No todos son capaces ni de escuchar, que escuchar requiere una cualidad, ni tampoco de aconsejarte correcta, ni bíblicamente para ayudarte a saber qué hacer, sobre todo. ¿Ok? ¿Qué actitudes equivocadas puedes tener? Te voy a mencionar 3 y con esto concluyo para pasar a las preguntas. Número 1, actitudes equivocadas que te ponen en peligro. Son 3 nada más. La primera es confiarte en tus logros espirituales o santidad. Puede que hoy estés en un muy buen estado espiritual y si estás o eres una persona muy activa en el reino de Dios, que predicas, que estudias la Biblia, que oras, que estás ayudando en la iglesia y dices, no, es que yo, gracias a Dios, yo estoy de victoria en victoria. Qué bueno, gracias a Dios. También así estuvo David un tiempo de su vida. También así estuvo él y se confió en eso. Y dejó de ir a la guerra, ¿verdad? Y se confió y después, ¿qué pasó? La confianza le jugó una mala pasada. Número 2, no conocerte a ti mismo y a tus concupiscencias. Número 2, no conocerte a ti mismo y tus concupiscencias. Todos tenemos concupiscencias, recuérdalo. No todos tienen concupiscencias exaltadas en el área sexual. No todos, pero algunos las tienen más que otros. Y otros pueden ser en otras áreas de la vida. Puede ser la avaricia, puede ser el alcoholismo, la drogadicción. Yo no sé de dónde Dios te ha sacado, qué has conocido. Puede ser, como hace rato nos hablaba el hermano en la prédica, una tentación hacia el mundo, hacia las cosas de este mundo, al vino, como le llama la Escritura. Son concupiscencias. Las concupiscencias no son pecado.
Nada más son tendencias, pero las tendencias usualmente, en el 90% de los casos, si una persona que es cristiana va a pecar, va a pecar en una de las concupiscencias que tenía antes de venir a Cristo. Es una estadística, si quieres tomarlo así. O sea, una persona que nunca fue alcohólica y viene a Cristo, difícilmente se va a emborrachar. Si cuando era impío no tomaba alcohol, pues ahora menos, ¿verdad? Pero una persona que vino del alcoholismo y que ahora solamente huele el olor del alcohol y se acuerda de todo lo que vivió, para él eso es una concupiscencia. Esa persona no debería ir a los eventos sociales donde están dando alcohol o retirarse cuando llegue a ocurrir. ¿Por qué? Porque se mete en una situación de riesgo muy grande para su alma. Y otro quizá esté bien tranquilo, puede estar ahí oliendo el alcohol, pueden servir las cubas, todos cayéndose de borrachos y él, a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque no es mi concupiscencia. Pero llega una mujer que se ve guapa o un hombre que le hace ojitos a la muchacha y ahí sí se derrite. ¿Qué pasó? Es su concupiscencia. Entonces, no conocer tus concupiscencias es bien riesgoso. Aprende del caso de David. Y número 3, no cuidarte de las caídas y conformarte con que no lo practiques. Bueno, sí hice esto, pero no lo estoy practicando, ya me arrepentí. Qué bueno. Pero la práctica siempre es precedida por las caídas eventuales. Si una caída se vuelven 2 caídas, ya era una caída al mes, ¿verdad? Ahora son 2 caídas al mes, luego ya son 4, luego ya son 9 o 10 o 2 por semana. ¿Y qué está pasando? Algo está ocurriendo en tu vida. No estás venciendo el pecado. La Biblia nos exhorta a luchar en contra de nuestra carne. No, dice la Biblia que no debemos alimentar nuestra carne, ¿verdad? Está bien, pero ¿qué tal que ya perdiste la facultad para hacer eso? O ya te perdiste en el laberinto de las decisiones y estás empantanado en situaciones, compromisos, relaciones que te están llevando de una manera tóxica a circunstancias que tú no quieres, pero que ya no puedes evitar. No, es que tengo que ir por el trabajo a no sé dónde. No, es que por la escuela tengo que ir a hacer trabajos en equipo con no sé quién y la verdad es que me causa mucho conflicto, pero pues no puedo dejarlo, es mi carrera, es mi trabajo. Sí, yo lo entiendo. ¿Y qué estás haciendo? ¿A quién le has contado? ¿A quién le has pedido oración? ¿A quién le has confesado eso para que te ayude a orar? No, yo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y de repente estás en el pecado. Así igual le pasó a David. Él también conocía a Dios, pero no se supo cuidar en su momento. Entonces, que los demás te tengan en alto concepto, porque un tiempo de tu vida fuiste una persona que caminó, que anduvo cerca de Cristo, qué bueno, pero hoy es hoy. Y ayer fue ayer. Pues qué bueno que caminamos con Dios, qué bueno que hace 5 años conociste al Señor y te entregaste a Dios y caminaste con Él, qué bueno, pero ya pasaron 5 años, ¿sigues caminando en ese mismo tenor? ¿O ya se enfrió tu vida? Y tienes que levantarte y requieres tal vez platicar, confesar algún pecado, buscar ayuda o qué hacer. La pregunta a veces es, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y es una pregunta que a veces no tiene una respuesta fácil. No es una respuesta de recetario. A ver, llevas tanto tiempo, hiciste esto. A ver, según esto aquí dice que eso no existe, hermanos. No hay ese recetario, no existe. Está la Biblia, pero hay que conocer la Biblia. Hay que conocer a Dios. Y alguien que te ama te va a poder dar un consejo. Y eso aún tiene mucha complicación. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Si eres alguien que ya ha tenido y pasado por experiencias en tu vida pasada, antes de venir a Cristo, y has luchado contra eso y has salido avante, gloria a Dios. Pero ¿sabes algo? Satanás se caracteriza por algo, él es persistente. Él no va a dejarte en paz y va a volver a intentar otra vez, tarde o temprano. Si has caído en algún tipo de pecado en esta área, no tiene que ser necesariamente la sexualidad, puede ser el coqueteo, la inquietud, hay en ti una inquietud por el matrimonio, por casarte, y eso te lleva a situaciones peligrosas, difíciles, complicadas, y tienes dudas, no sabes cómo manejar tus relaciones a veces también, te sientes empantanado, te sientes como que no avanzas, no sabes qué promesas hay en la Biblia, también Dios es la respuesta para ello.
Y si eres alguien que ha caído en algún pecado sexual, solo Dios te puede restaurar. Pues son el tipo de pecados que pueden llevarte potencialmente a una esclavitud y te pueden llevar a una situación de angustia, de desespero, una especie de trampa viviente donde no encuentras la salida, aunque tú quieres salir, pero no sabes cómo salir de ello. ¿Cuál es tu situación? Si no has vivido nada de esto, gloria a Dios, pero en algún momento de tu vida van a venir eventos que te van a empujar a alguna de estas circunstancias, no al pecado, no para que cometas un pecado, sino a circunstancias que te van a poner en estos entredichos, en estas preguntas, en estas dificultades que todo joven suele tener. Es normal. No es pecado nada de lo que estamos viendo el día de hoy en el ámbito de las concupiscencias y tentaciones, pero sí lo es cuando tú no sabes cómo tratar con ellas y engañado a veces por nuestra propia prudencia, engañados por nuestro propio juicio, nos dejamos llevar por lo que el mundo nos pide, a veces por lo que nuestra propia familia también nos pide, quizás, no buscando destruirnos, pero sin juicio, sin temor de Dios. Les dan consejos a veces a los jóvenes muy malos, pésimos de hecho. Y ahí tú eres responsable de conocer la Escritura. Ahí tu salida viene de rogar a Dios y decirle: examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Yo quiero honrar a mis padres, pero si mis padres me piden que haga cosas que te deshonran a ti, hazme entenderlo para que ese conflicto no esté en mi conciencia y tomes tú la mejor decisión. A veces compromisos laborales, escolares, compromisos familiares te ponen en circunstancias también difíciles que no quieres o no sabes cómo enfrentar. Busca primero a Dios. El que te va a resolver siempre va a ser Dios, no es el pastor. Porque aun si el pastor te ayuda a salir adelante, será porque Dios le dio a él la sabiduría para sacarte adelante de esa situación. No es la gloria del hombre, es la gloria siempre de Dios. Por eso en él tienes que descansar antes. Antes de consultar a los hombres, consulta a Dios. Antes de buscar el brazo de carne, busca el brazo de Jehová. Antes de buscar la sabiduría en el hombre, busca la sabiduría de Dios, porque de él viene toda sabiduría. Y él es el que nos puede dar las respuestas acerca de cómo atender tal o cual situación. Señor, necesitamos tu ayuda para caminar en la senda recta. Ayúdanos a andar por sendas de justicia. Y yo te ruego, Señor, guía a todos estos jóvenes. Si tú los has sacado del mundo, Señor, con mano fuerte, dales hoy una salvaguarda para que ellos sepan cómo caminar, cómo pisar entre escorpiones y serpientes, Señor, que es a donde este mundo les lleva, sin ser dañados. ¿Cómo es posible que ellos puedan tener pies como de cierva, Señor, y puedan andar en las alturas, por encima del pecado, por encima de lo que este mundo nos da y nos ofrece? Solo tú puedes hacer esto, Señor. Y tú has traído a cada uno de ellos porque los conoces, como ayer entendíamos. Tú conoces y nos rodeas por delante y por detrás, y sabes nuestra palabra aún cuando no está ni en nuestra lengua, Señor. Y conoces nuestra necesidad, nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, nuestro reposo y nuestro juicio, nuestra felicidad y nuestra tristeza. Y es delante de ti de quien pedimos, Señor, la ayuda para caminar y para poder salir adelante en todo esto, Señor. Por favor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.